Estamos a nada o casi nada de cerrar esta edición de Eurovisión. Así que, ¿qué les parece si les comparto mi top 25 de las canciones que van a participar en la gran final de este próximo sábado? Como he hecho en otros videos, les comento que esto es un top 100% personal. A mí lo que me mueve es la musicalidad de las canciones de Eurovisión. Esto quiere decir todo lo que tiene que ver con la melodía, el ritmo, la voz del cantante, la actitud del cantante, la interpretación. Todos esos elementos se conjugaron para que yo eligiera mi top 25 sentimental, por decirlo de alguna manera. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. En el puesto número 25, Chipre. Si les he de ser honesto, Chipre me decepcionó un poco. Creo que la simplicidad de la puesta en escena no ayudó a la hora de ensamblar los elementos junto con Antigone. Para quienes tenemos oído musical, sabemos que Antigone estuvo desafinada todo el tiempo. Para muchos hace que nos perdamos un poco de lo que está sucediendo en los 3 minutos de la canción y nos enfoquemos más en el error de la voz de ella. Por estas razones yo dejo a Chipre en mi puesto número 25. En el puesto número 24, Austria. Das kann doch gar nicht wahr sein, die machen sich zum Affen und Tänzer sehe ich gar kein. Ich hätte eine Idee, ein Konzept, ja das wäre einfach perfekt. Sie brauchen einen. Yo creo que Austria es una canción bastante despreocupada. Hasta cierto punto creo que es un poco desinteresada, pero bueno, con justa razón, no sé si los austriacos quieran tener Eurovisión 2 años seguidos. Cosmo, por un lado, es un cantante divertido, nos transmite esa diversión de la canción, donde él únicamente quiere ir a bailar sin pensar en nada, sin preocuparse en nada. Y la puesta en escena también tiene su lado creativo. Sin embargo, la canción, para mi punto de vista, carece de un ritmo muy agradable. Incluso es una canción que probablemente si fuera de otro país no hubiera llegado a la final de Eurovisión. Pero bueno, fuera de todo, se agradece que Austria quiera divertirse con Cosmo este año, así que por esta razón se quedan con mi puesto número 24. En el puesto número 23, Lituania. Solo no más, even if we're living in a mad world, even if we're standing as the sky falls. Solo quiero más. Creo que Lituania con Lion Sika y Solo Quiero Más, gracias por el título en español, traen una canción súper extravagante. Más bien la actitud de Lion Sika es una actitud súper extravagante. Me encantan esos movimientos robóticos que él realiza y además toda su indumentaria, vestido en tonos negros pero pintado plateado. Creo que eso lo hace bastante divertido hasta cierto punto, pero la canción a mi muy particular punto de vista no termina de ayudarme a conectar con lo que está sucediendo. Aunque Lion Sika, el cantante detrás de este personaje, tiene una voz bastante buena, creo que hay momentos donde no alcanza a llegar a las notas agudas, lo que hace que, como les digo, yo me fije más en el error que en la virtud de él como cantante. Por estas razones, Lituania se queda con mi puesto número 23. En la posición número 22, Alemania. Se agradece que Alemania traiga una doo-wop a esta edición de Eurovisión 2026. Sin embargo, para mi punto de vista, es una canción más de otras de ese estilo. Siento que faltaron más elementos musicales o más instrumentos u otra mezcla de sonidos que fuera un poco más impactante. Si bien Sara tiene una voz espectacular, por ahí leí que ella hace teatro musical en Colonia. Yo creo que la canción no le hace honores a su voz y por esta razón Alemania se queda con mi puesto número 22. En la posición número 21, Bélgica. I keep dancing on the ice, 'cause I feel alive. I'm satisfied. Keep dancing on the ice. Para quienes vieron mi video reacción a Bélgica, sabrán que esta canción particularmente es de mis favoritas en el contexto musical. Es decir, es una canción que yo puedo escuchar todos los días porque este tipo de pop electrónico tan fresco es algo que yo disfruto en mi día a día.
Sin embargo, ya en el escenario de Eurovisión, creo que la fórmula no llega a convencer totalmente. Como les digo, es una canción que yo puedo escuchar todo el tiempo, pero si ya hablamos de abordar todos los elementos que estructuran la puesta en escena de Bélgica, yo creo que hay carencias. Por esta razón, Bélgica se queda con mi puesto número 21. En la posición número 20, Noruega. You've been thinking about love, how it got you so low. Baby, I'm an animal, I got no self-control. Jonas Love con Ya 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 representando a Noruega vinieron a divertirse, vinieron a dejar todo lo despreocupado, vinieron a dejar toda la irreverencia al escenario de Eurovisión 2026. Y creo que por esas razones lograron conectar con la audiencia, quienes los llevaron a la gran final. Así que de verdad que es una canción que hasta cierto punto tiene un grado de psicodelia, es un rock pop bastante despreocupado y la voz de Jonas honestamente es muy buena. Creo que si bien no alcanzó limpiamente algunas notas en su presentación, él entrega totalmente el alma en el escenario y por estas razones se quedan con mi puesto número 20. En la posición número 19, Grecia. Real estate, ito, sashimi tuna, ito, ni solo loyalty designer suleo, ito. Si hay algo que define a esta entrada de Grecia es la palabra demasiado. Too much. Creo que en todos los sentidos es demasiado. Por un lado, si no vemos la puesta en escena y únicamente nos enfocamos en la musicalidad, ya es demasiado. Y si a eso le sumas una puesta en escena extremadamente visual, con muchos elementos coloridos, con muchas narrativas, es demasiado. Desde mi punto de vista muy particular y nada en contra de Grecia, entiendo perfectamente por qué Grecia utilizó tantos elementos visuales, incluso tantos elementos auditivos, porque es una canción que si yo pudiera definirla es una canción de TikTok. Es una canción que funciona para las personas que tienen una retención menor, ya que suceden demasiadas cosas y actualmente estamos atravesando una etapa precisamente donde visualmente impacta todo en un periodo de tiempo muy reducido. Y por esta razón comprendo por qué Grecia intenta hacer todo esto, pero para mí solamente lo define una palabra, demasiado. Por esta razón, Grecia se queda con la posición número 19. En el puesto número 18, Bulgaria. I'm the bangara, bangaranga, 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 bangaranga. Para mí Bulgaria es la girl bop de la edición. Musicalmente hablando es una canción súper deliciosa, súper divertida. Amo el empoderamiento de Dara con Bangaranga. Honestamente tiene una actitud y un carisma que traspasa la pantalla. Sin embargo, la puesta en escena para mí deja mucho que desear. Que la mayor parte del tiempo se mantenga en un espacio reducido que es más como teatral que de concierto, eso hizo que para mí restara muchos puntos, ya que esta para mí es una canción donde ella debe de exponerse totalmente ante el público y creo que eso únicamente pasa en la última parte de la canción. Por estas razones, Bulgaria se queda con mi posición número 18. En la posición número 17, Suecia. No one can get you out of my system. Amo el despliegue tecnológico y creativo de la iluminación de la puesta en escena de Suecia. Sin embargo, yo creo que Felicia tuvo varios errores vocales al momento de interpretar su canción, lo que hizo que yo me desconectara un poco de esta puesta en escena tan espectacular. Yo creo que Felicia puede dar más, pero lo que hizo en su semifinal para mí se queda un poco corta. Por estas razones, Suecia se queda con mi posición número 17. En la posición número 16, Chequia. Crossroads, patterns and exceptions interwoven. Yo creo que Crossroads en la voz de Daniel Sisca traen algo magnífico vocalmente hablando. Creo que es un cantante que no tiene igual en esta final de Eurovisión 2026 y creo que tiene la mejor voz masculina de la edición. Sin embargo, yo creo que la voz en esta particular presentación no lo es todo. Yo no he logrado conectar completamente con la canción Crossroads y la puesta en escena, aunque se me hizo bastante elegante y bastante estética, yo creo que faltaron elementos que ayudaran a elevarla,
Así que por esta razón, Chequia se queda con mi posición número 16. En el puesto número 15, Reino Unido. Reino Unido trae una canción que a mí me encanta. Look Mom No Computer trae una canción Eins, Zwei, Drei, a ver si lo pronuncié bien. Bastante divertida. Amo todos estos sonidos electrónicos de computadora. Amé a los bailarines como si fueran computadoras vivas. Y también amé que estas mesas eran como los chips o los microchips de elementos de computadoras antiguas. Visualmente hablando, a mí me encantó. También el carisma de Look Mom No Computer es un carisma que traspasó la pantalla. Yo lo hubiera puesto más alto en mi ranking, sin embargo hay otras canciones que me llegaron un poco más. Por estas razones, Reino Unido se queda con la posición número 15. En la posición número 14, Moldova. Viva Moldova, aloha, addio, vida loca, Soroka, Europa, mamma di Mallorca, saluti a tutti, Moldova, i son tutti, je una, je nova, República Moldova. Satoshi con Viva Moldova trajeron literalmente un concierto a Eurovisión. Definitivamente eligieron el camino del concierto. Me encantó este desenvolvimiento escénico por parte de toda la banda de Satoshi y esta idea de que únicamente querían divertir a la audiencia, tanto los que lo estábamos viendo en nuestras casas como a la audiencia presente en la arena. Por esas razones, Satoshi con Viva Moldova se quedan con mi puesto número 14. En la posición número 13, Rumania. Yo creo que Rumania trae un rock dramático bastante bien estructurado. Amo todas las luces que la rodean a ella y llegan directamente a los guitarristas de la banda. Amo ese elemento porque de verdad pareciera que ella está mandando esos rayos como de luz, ¿no? Como siempre les he dicho, qué bueno que este tipo de géneros tengan presencia en Eurovisión porque demuestra que Eurovisión es de todo para todos los gustos. Así que por esto, Rumania se queda con mi puesto número 13. En la posición número 12, Israel. Michel, je te laisse partir, adieu ma belle. Je te laisse partir, mais je t'aime. La reine des problèmes, Michel, 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 Michel. Noam Betam con Michelle entrega calidad vocal 100%. La puesta en escena creo que rompe un poco con la musicalidad y los sonidos étnicos y folclóricos de la canción Michelle. Creo que la canción daba para más en el contexto audiovisual. Por estas razones, Israel se queda con mi posición número 12. En la posición número 11, Ucrania. Creo que la canción de Ucrania es simplemente bella. Es una canción que tiene varias capas y es un viaje muy disfrutable. La puesta en escena también se me hizo bastante interesante. Es muy distinta a la final nacional de Ucrania. Lograron elevarla a algo más estético y con un cuidado más delicado. Por esas razones, Ucrania se queda con mi posición número 11. En el puesto número 10, Serbia. Amo que este año en Eurovisión 2026 tenemos al menos 3 representantes de rock. Noruega por un lado, Rumania por otro y Serbia por otro. Creo que Serbia trae un metal bastante imponente. Amo que la puesta en escena sea la banda, el cantante y la audiencia. Creo que no necesita absolutamente nada más para impactar. De por sí la canción ya es bastante impactante. Por estas razones, Serbia se coloca en el puesto número 10. En el puesto número 9, Polonia. In my hair, I know my era, so stay out of my way. Dropping all the number ones with white gloves on my hands. Honey, I'm trying to stay wet the sky ends, paving my own place with white important phrase. Creo que Alisha es la voz femenina de esta edición 2026 de Eurovisión. Canta rap, canta hip hop, canta gospel, canta R&B, canta balada. Tiene una voz bastante completa.
Así que los de Polonia deben de estar súper orgullosos de que Alisha los esté representando este año. Por estas razones, Polonia se queda con el puesto número 9. En el puesto número 8, Italia. Saremo io e te per sempre, legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Si alguien tuviera que definir el concepto de carisma, creo que Sal Da Vinci es la persona adecuada para definir ese concepto. Tiene un aura y un ángel que traspasa la pantalla. Únicamente cuando él sonríe ya llena todo el espacio y creo que eso lo hace bastante importante. Si bien la puesta en escena no terminó totalmente de convencerme, creo que el carisma de Sal Da Vinci es suficiente. Además, es una canción que me recuerda a una de las mejores décadas del mundo, que es la década de los 70s. Así que por esta razón, Italia con Sal Da Vinci se quedan con la posición número 8. En la posición número 7, Finlandia. He de decir que a Finlandia yo lo tenía mucho más alto en mi ranking. Creo que la puesta en escena, que es tal cual una copy-paste de su puesta en escena nacional, creo que me quedó un poco a deber, porque había momentos donde se sentía bastante lento lo que estaba sucediendo. Si bien la canción me encanta, Lekkingheiten es una de mis canciones favoritas, hablando ya del combo completo, se me queda un poco corta. Sin embargo, creo que es una canción que puede tener muchas posibilidades de ganar. Bueno, eso lo vamos a descubrir este próximo sábado. Pero por ahora se quedan con mi puesto número 7. En la posición número 6, Albania. Albania este año trae una canción que me encanta. No puedo parar de escuchar esta canción. Es mucho drama, pero es un drama bastante contenido, es un drama poderoso. La voz de Alice es una voz poderosa. También la puesta en escena con esta calidad, este drama, esta intención que lo está dejando todo en el escenario. Creo que por estas razones Albania debe de sentirse muy orgulloso de lo que están entregando en Eurovisión este año. Por estas razones ellos se quedan con mi puesto número 6. En el puesto número 5, Malta. Che bella, you don't understand now. I'll keep holding on to you. After all of this time, it's you and only you. Creo que Aidan con Bella traen una de las presentaciones más exquisitas de la edición. Es más, creo que no hay otra presentación tan exquisita, tan de calidad, tan elegante como la presentación de Malta. Malta trae una puesta en escena bastante limpia, exquisita como se los dije, y la voz de Aidan y la canción Bella hacen un combo perfecto. Por estas razones, Malta se queda con mi puesto número 5. En el puesto número 4, Francia. Regarde-moi, regarde-toi. C'est ça l'amour qui ne sera jamais perdu. La voz de Monroe lo es todo. Honestamente es una voz privilegiada y lo que trae este año Francia a Eurovisión es una puesta en escena y una presentación en general bastante agradable, bastante disfrutable. Creo que la calidad vocal de Monroe es impresionante. Francia este año decidió poner a una cantante con una habilidad para el canto que muy pocas cantantes tienen. Sin embargo, en el aspecto interpretativo es donde desde mi punto de vista se queda un poco corta. No sé si sean los nervios o la edad incluso, que a mí no me llega a transmitir del todo la interpretación de su canción. Sin embargo, es una canción que yo tengo en mi playlist porque particularmente me encanta. Y por esta razón, yo tengo a Francia en el puesto número 4. En el puesto número 3, Australia. We your world, love. One kiss, all my life forever. One step down for us, only love exists. He de decir que en mi ranking de la semifinal número 2 yo había colocado a Australia en el puesto número 12 porque yo sentía que la canción Eclipse no era merecedora de la voz de Delta Goodrem. Sin embargo,
Al ver la puesta en escena y toda la calidad interpretativa y todo el manejo del escenario y lo que lograron los de Australia, simplemente me dejó sin palabras. Por esta razón, yo tengo en el puesto número 3 a Australia. En la posición número 2, Croacia. Uzmime sebi kraljice zemljo, tvoja je duša, njima sam tijelo. Para mí, como lo he dicho muchas veces, Croacia es arte puro. La puesta en escena es espectacular. Las voces de las 5 cantantes del Lelex son particularmente imponentes. Me encanta lo que Croacia trajo este año a Eurovisión. Creo que tiene todos los elementos para triunfar. Creo que narrativamente es una canción poderosa. Tiene todos los elementos que ayudan a confirmar que esto es Eurovisión. Esto es por lo que yo particularmente veo Eurovisión. Y por esas razones Croacia se queda con el puesto número 2. Y finalmente, en el puesto número 1, Dinamarca. Kyss mig, tag mitt hjerte, knus det igen. Men please sig den her aften aldrig igen, før vi går hjem. Para mí Dinamarca es que me impresionó. Se merece ganar Eurovisión 2026. Me impresionó totalmente lo que vi en la semifinal. Es una canción cinematográfica, es una canción que funciona desde muchas perspectivas, con tantas capas. La voz de Sorin es impresionante, lo que hacen en el despliegue escénico es particularmente poderoso. La escenografía, aunque parezca simple, es espectacular. Los bailarines también están espectaculares y ni se diga Sorin, tiene una habilidad para el canto impresionante. Así que desde mi punto de vista, Dinamarca traen la mejor canción de esta edición de Eurovisión 2026. Før vi går, før vi går, før vi går, før vi går hjem. Pues ahí lo tienen, este es mi ranking personal de las 25 canciones que participan en la gran final de Eurovisión 2026. Cuéntenme en los comentarios qué les parece. ¿Creen que hay canciones que deberían de estar más arriba o más abajo en mi tabla? Pero háganme saber ustedes cómo queda su ranking. Los leo en los comentarios y nosotros nos vemos en una siguiente video reacción a Eurovisión.